¿Qué tal? Muchas bendiciones. Nuevamente estamos aquí para compartirte la palabra de Dios. A partir de hoy vamos a hablar sobre una serie relacionada a la cultura del cielo. Para poder vivir en la tierra es necesario tener los principios del cielo establecidos en nosotros, porque los principios traen una transformación cultural. Tenemos que saber que Jesús viene pronto, sí, pero Jesús viene por su iglesia, no por una iglesia. Es decir, por su iglesia, la cual viva los principios que Él estableció en la eternidad. Los principios los cuales traen un avivamiento, los cuales traen llenura, los cuales nos capacitan para vivir en esta tierra. Recordemos, Jesús viene por su iglesia, no por una iglesia. Es diferente saber que nuestra cultura nunca va a traer a Jesús a la tierra. No, lo que lo va a traer es la cultura del cielo en nosotros. Así es que quédate, porque vamos a ver conceptos que te van a traer un destino glorioso y un destino para vivir mejor en esta tierra. Soy el pastor Israel Ávila y por favor no olvides antes de continuar suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de esta serie de predicaciones. Nuestra cultura siempre manifestará una herencia. Nuestra cultura afectará a nuestras nuevas generaciones. Nuestra cultura siempre se va a reproducir. Nuestros hijos van a reproducir lo que miran de nosotros. Si cambiamos nosotros, vamos a cambiar la nueva generación. Vamos a poder cambiar y atraer un mundo diferente a través de los valores y los principios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tenía una misión especial: manifestar cómo se vivía en el cielo para poder vivir en la tierra. Jesús era el hombre con más principios en la tierra. Jesús era el hombre con mayor educación. Jesús era el hombre con mayor gusto por las personas. Jesús era el hombre que siempre se condujo en valores. Jesús está buscando un corazón que adopte la cultura del cielo en la tierra. No está buscando sacrificios de animales. Él está buscando un corazón que adopte la cultura del cielo. Es decir, que viva como se vive en el cielo. Todo mundo hoy puede seguir a Dios, pero Jesús viene por su iglesia, como lo dijimos al principio, no por una iglesia, por personas que sean embajadores del cielo en la tierra, por personas que crean que son una nueva criatura, sí, que gracias al sacrificio de la cruz fuimos hechos una nueva criatura. Hoy podemos acercarnos directamente al trono de la gracia. Hoy podemos adorarlo y saber que su presencia nos habita. ¡Qué responsabilidad saber eso! Saber que su presencia es manifiesta y que su presencia nos habita. ¿Qué significa esto? Que donde quiera que nosotros caminemos, la presencia de Dios tiene que ser manifiesta. Que donde quiera que nosotros estemos, tenemos que afectar ese lugar, porque la presencia de Dios está en ese lugar. Recordemos en el antiguo pacto, cuando venía la arca de la alianza, donde quiera que el arca estaba, había una manifestación de la gloria. Eso sucedió en la casa de aquel hombre llamado Obed-Edom. Simplemente porque el arca estaba, que representaba la presencia de Dios, su casa fue afectada. Entonces, si la presencia de Dios está en nosotros, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros nos encontremos, tiene que ser manifestada la atmósfera, tiene que ser afectada la atmósfera, porque su presencia nos habita. Pero, ¿cómo manifestar esto? A través de los valores y a través de un cambio de cultura. Valores y principios, cosa que la mayoría de las personas han perdido hoy en la sociedad. Hoy la sociedad no tiene valores, no hay respeto, está creciendo la delincuencia, están manifestando diferentes formas de pensamiento porque no se encuentran valores.
Pero Dios dijo muy claro cuando nos enseñó a orar por medio de Jesucristo: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Hemos heredado una cultura. Hablamos, comemos, vivimos como viven nuestros padres. Nuestros padres de la misma forma como lo hicieron nuestros abuelos de la misma forma como lo hicieron nuestros bisabuelos. Por eso es necesario que en este tiempo la paternidad sea restaurada, la paternidad sea algo manifiesto para que nuestros hijos hereden lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. El principio más grande, la herencia más grande, no solamente es dejar dinero, sino dejar una cultura. ¿Cómo te estás comportando para que tus hijos lo reproduzcan? ¿Qué estamos haciendo? Debemos de reconocer que no fuimos hechos a nosotros mismos, no, que Dios nos hizo. Dios nos capacitó para que nosotros manifestemos su presencia, cambiemos la atmósfera. Qué impresionante donde estaba Cristo. Qué impresionante donde este hombre se encontraba, donde no había peces, los peces se multiplicaban, donde había dolor, se manifestaba la sanidad, donde había caos, él calmaba la tempestad, y no por el hecho de que era Dios, no, él actuó en la tierra como ser humano, porque él vivía los principios de obediencia, porque él vivía los principios de fidelidad, porque él vivía los principios como se viven en el cielo. Y él mismo lo expresó: ustedes tienen que hacer cosas mayores de las que yo hice. ¿Qué estaba invitándonos a todo esto? A manifestar el cielo en la tierra. Cuando leemos nuestra Biblia y nos damos cuenta de todos los milagros que Jesús hizo, mucha gente puede decir: wow, qué admirable lo que Jesús hizo. Pero no solamente debe quedarse en algo admirable, en un desafío para que nosotros mismos podamos reproducir lo que Él hizo, porque la misma presencia que habitaba en Jesús es la misma presencia que nos habita ahora. Él dijo: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo vaya para que mi presencia los habite en ustedes, para que mi presencia sea manifestada en ustedes. Por eso tenemos que tener valores y principios, pero es algo que la gente ha dejado de un lado. Uno de los valores que hemos perdido recientemente o en los últimos tiempos es el valor de ser agradecidos. Jesús era agradecido por todo. Recordemos aquel pasaje cuando no había pan para dar de comer a tanta gente. Dice la Escritura que Jesús tomó el pan, tomó las canastas, lo levantó al cielo y dio gracias. Y cuando dio gracias, inmediatamente el pan se multiplicó. El ser agradecidos es un valor del cielo en la tierra. Debemos ser agradecidos con nuestros padres. Debemos ser agradecidos con quien nos enseña, con nuestros pastores, con quien ora por nosotros. Debemos ser agradecidos en Dios y con Dios. Debemos ser agradecidos en todo. Y cuando digo en Dios es porque es un modelo para vivir. Tenemos que ser agradecidos con todas las personas, no tener principios equivocados. La vida es demasiado corta como para vivir enojado. La vida tiene que vivir en base al agradecimiento. Recuerdo cuando eran pequeño, iba a la escuela básica y nos decían: hay dos palabras mágicas. La palabra es gracias y por favor. Y esa palabra te va a mantener siempre la puerta abierta. Hoy hemos perdido ese valor. Seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos porque podemos mirar este video. Seamos agradecidos porque tenemos una esposa. Seamos agradecidos porque tenemos comida en este tiempo tan difícil. Seamos agradecidos porque estamos sanos. Que nuestra oración no sea una oración solamente de peticiones de lo que nos hace falta. Que nuestra oración sea una oración de agradecimiento de lo que Dios nos está dando. Hay tantas cosas que agradecer. Hay tantas cosas porque no estamos enfermos en un tiempo tan difícil. No podemos vivir en atmósferas de adoración si no estamos agradecidos. La gente piensa que adorar a Dios es llegar a la iglesia y ministrar a Dios en la alabanza, en un tipo de música, pero no.
El agradecimiento es el primer valor que te mantiene la atmósfera abierta para que pueda llegar la adoración. Y esto nos hace ministrar a Dios. Ministrar a Dios no solamente se vive en la iglesia, ministrar a Dios con nuestra vida cotidiana, donde trabajamos, donde nos desarrollamos, podemos ministrar a Dios. ¿Cómo? No me refiero a estar cantando todo el tiempo. Estoy hablando de una persona que vive con valores, de una persona que vive de una forma educada, vivir como vivía Jesucristo, vivir de la forma que Él lo haría. Lo he mencionado anteriormente, pero hace muchos años había una pulsera que usábamos algunos jóvenes en la iglesia y era una pulsera, la mía era azul, la recuerdo muy bien. Y traía unas letras en inglés y decían WWJD, que en español significaría ¿qué haría Jesucristo en este caso? Yo creo que debemos tener esa cultura. ¿Qué haría Jesucristo? ¿Cómo trataría Jesucristo a una esposa si la tuviera? ¿Cómo trataría Jesucristo a sus hijos físicos si los tuviera? ¿Cómo trataría Jesucristo a su jefe si trabajara en el lugar donde tú trabajas? ¿A qué hora llegaría Jesucristo? ¿A qué hora se iría Jesucristo? Tal vez Jesucristo no sustraería algo de la empresa para llevarlo a su casa. Este es el modelo de Jesús. ¿Qué haría Jesucristo? Es el modelo que Él nos dejó. Nos dejó en la tierra para poder modelarlo. Esta es la realidad que cambia la atmósfera. El ser cristiano es una gran responsabilidad. La responsabilidad que nos mantiene a nosotros viviendo pegados a Él, comportarnos como Él. Una realidad de cambio. El cambio no comienza por un gobierno. El cambio no comienza ni siquiera por un líder. El cambio comienza por ti y por mí. Cuando nosotros cambiamos, nuestra generación está lista para cambiar. Cuando permanecemos en su presencia y somos conscientes de esto, estamos asumiendo que un peso de gloria va detrás de todos nosotros. Es un peso que nos sigue donde quiera que vayamos. No podemos llamarnos cristianos sin tener valores. No podemos llamarnos cristianos sin tener principios. No podemos llamarnos cristianos sin vivir de una forma diferente. Recuerda, ministramos a Dios no solamente en la iglesia, ministramos a Dios en cualquier lugar donde vayamos, donde nos movamos. Ministramos a Dios porque Él tiene que ser manifiesto para que esto alimente una nueva generación. Seamos agradecidos, porque siempre estamos detenidos y estamos propensos a echarle la culpa al diablo. Y no estoy diciendo que el diablo no tiene culpa, no, ese es un tema aparte. Pero mucho de lo que está sucediendo es por causa de nuestra cultura. Es por causa de lo que estamos enseñando. Nuestra cultura crea alianzas por medio de nuestro comportamiento. O nos aliamos con el cielo y la cultura del cielo, o nos aliamos fuera de la cultura del cielo y fuera de los principios de Dios. ¿Con qué te estás aliando cuando te comportas? ¿Con qué nos estamos aliando? Por eso es necesario que nuestra vida cambie. El hecho de decir cristianos no es saberte 3 cantos y brincar dentro de la iglesia o ir a la iglesia. El hecho de decir ser cristianos es vivir como viviría Jesucristo. Por eso es que es mucha responsabilidad esto. Y es tiempo de que cada mañana renovemos el pacto con Él y le digamos: Señor, enséñame a vivir como vive en el cielo. No solamente con los principios de ayer, sino con los principios de hoy. Recuerda, el maná no servía para 2 días. El maná tenía que ser renovado cada mañana. Nuestros principios deben ser renovados cada mañana. Que nuestros hijos vean que estamos haciendo las cosas de forma diferente. No podemos vivir con lo que se hizo ayer. No podemos vivir con lo que hicimos ayer. Tenemos que vivir con lo que es nuevo cada día. Por eso tenemos que ir delante de Dios, llenarnos de su presencia y decirle: Señor, enséñame a vivir con una cultura diferente. Cuando hemos dejado el primer amor, no significa solamente que nos alejamos de Dios. Comenzamos a alejarnos cuando nos damos permisos y la cultura de la tierra nos invade.
cuando comenzamos a vivir como vive la gente, cuando pensamos como piensa la gente, cuando dejamos de ser amables, cuando dejamos de amar y guardamos rencores, entonces estamos dejando nuestro primer amor. Dejar el primer amor no se refiere a religión, sino se refiere a lo que estamos dejando de hacer. Recuerdo este pasaje y quiero terminar con esto, porque vamos a estar hablando acerca de muchos principios de cultura, principios básicos para la vida práctica, para la vida diaria. Recuerdo que cuando Jesús entró a la casa del fariseo, qué tremenda ilustración nos da ahí. Cuando entró a la casa de aquel fariseo, dice que una mujer de mala reputación se acercó a Jesús y empezó a ungir sus pies con un frasco de perfume, y sus pies y así todo su cuerpo lo derramó sobre su cabeza y empezó a limpiar con sus cabellos y sus lágrimas sus pies. Era un principio tremendo, y el fariseo dice: si Jesús supiera quién le está haciendo esto, ¿qué sucedería si supiera quién le está haciendo esto? Y Jesús le enseña principios. Le dice: mira, estaba hablando de educación. Cuando llegué a tu casa, ni me diste beso. Maleducado. No le dijo maleducado, pero era un maleducado. Ni siquiera me diste agua para lavar mis pies. No me atendiste. No sabías quién yo era. No sabías en verdad utilizar los principios. Era un fariseo. Sabía mucha Biblia, por lo menos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se los sabía de memoria. Era parte de las enseñanzas, pero no tenía principios. ¿De qué nos sirve saber tanta Biblia si no tenemos principios? ¿De qué nos sirve sabernos todos los versículos si no tenemos principios? Podemos tocar de puerta en puerta y predicar el evangelio y sabernos tantos versículos, pero si alguien nos dice: pero yo te vi el otro día haciendo lo que era indebido, perderíamos toda la verdad de los versículos que no sabemos. Principios. Este hombre no tenía los verdaderos principios, sabía tanta Biblia, pero no tenía educación. Pero sin en cambio la mujer fue atenta, ungió su cabeza, fue atenta, limpió sus pies con sus lágrimas y sus cabellos y derramó el perfume. Estaba pegada a Jesús, lo cual el fariseo no hizo para pegarse ante tal presencia. Cuando salió de ese lugar, Jesús iba oliendo al perfume finísimo, al perfume que esta mujer había roto. Porque no solamente rompió el frasco de alabastro, también rompió su corazón. También rompió sus principios mundanos para adoptar los principios de Dios. No importa lo que piensa la gente, importa lo que Dios diga. Y empezó a vivir con un principio diferente. Jesús salió impregnado de esa presencia. Y yo creo, me imagino yo, que cualquiera que olía a Jesús, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué rico huele el rabí! ¡Qué rico huele Jesús! ¡Qué rico huele! Pero detrás de él salía una mujer a la cual sus pecados le habían sido perdonados. Ni siquiera los pidió. Pero Jesús dice que el acto de adoración, el acto de estar pegado a él, le perdonó sus pecados. Y detrás de él, salía ella oliendo al mismo perfume. Oliendo al mismo perfume. Y me imagino, pongo un énfasis aquí, que cualquiera hubiera dicho: esta mujer huele igual a Jesús, porque se pegó a él, demostró los valores, demostró los principios, demostró la educación, no se acostumbró a vivir como el religioso, ni siquiera como los que estaban en la sala, vivió un precepto diferente. ¿Cómo hueles tú? ¿Cómo huelo yo? ¿Cómo estamos oliendo? ¿Nos hemos pegado al maestro? ¿O no sabemos todos los versículos de la Biblia y presumimos que nos sabemos todos y no vivimos los principios que Él nos está enseñando? ¿No? Estamos comenzando con una serie de palabras las cuales te van a hacer pensar, las cuales te van a llevar a reflexionar y las cuales te van a ayudar a que tu vida sea transformada. La cultura del cielo a través
de Jesucristo fue modelada para que tú también la modeles. Por favor, no olvides darle clic a la campanita y suscribirte, porque sé que estos valores te van a enseñar a vivir diferente. Ayúdame compartiendo el video para que la gente sepa cómo debemos vivir. Soy el pastor Israel Ávila y te bendigo desde la Ciudad de México. Y muchas gracias por permitirme llegar hasta tu hogar o hasta donde tú lo decidas. Gracias, y recuerda, Jesús viene por su iglesia, la iglesia que vive sus principios. Amén.